servicios informativos de Navarra Televisión. La ministra García Tejerina calcula que las inundaciones de Navarra han supuesto daños por valor de 4 millones de euros. Se ha reunido con alcaldes y agricultores de la Ribera, a los que ha trasladado las medidas que aprobará el Consejo de Ministros el viernes. Una reunión, la de hoy, que no ha dejado satisfechos a todos. Viernes irán medidas para paliar los daños, irán medidas para indemnizaciones, irán medidas para tratar de restablecer la situación lo antes posible. Los técnicos han hecho todo perfectamente, los de la Confederación, y la culpa, bueno, pues ya os digo que la tenemos nosotros por tener fincas donde las tenemos y por haber cultivado los campos y haber sembrado cuando no tenemos que sembrar, por lo que se ve. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. No ha sido la única visita a la zona, porque por la mañana estaba también en la Ribera el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Ha criticado la labor desempeñada por el Gobierno central en estas riadas y le ha pedido al presidente que salga del Palacio de la Moncloa y se meta, ha dicho, en el barro. A juicio de Sánchez, las soluciones pasan por compensaciones económicas del Gobierno a los afectados, así como por la limpieza del cauce del Ebro. Decirle al presidente del Gobierno que salga de Moncloa, que pise el barro, que esté con los vecinos y que les diga exactamente cuál ha sido su gestión. El paro registrado en las oficinas de empleo vuelve a reflejar un descenso del número de personas que busca trabajo en nuestra comunidad. En concreto, fueron 379 parados los que dejaron de aparecer en las listas del paro a lo largo de febrero. El total de desempleados es de 49.000 personas. Había una parte de la población muy importante que está en una situación de desempleo y una situación no deseable, pero una valoración positiva de la tendencia que vemos. Presentado hoy en Madrid el tercer y último volumen del proyecto Relatos de Plomo sobre la historia del terrorismo de ETA en Navarra. Volumen dedicado a la extorsión, la caleborroca, la coacción y la amenaza a los cargos públicos, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la repulsa de la sociedad. El proyecto se cierra además con un documental con testimonios de las víctimas. Entre los tres volúmenes hay casi 400 atentados. Hemos hecho crónicas de todos ellos. Pues al final, especialmente en las épocas más antiguas, uno siente eso que está rehaciendo algo que ha sido importante. El jefe de la Policía Foral ha llevado su queja de la nueva ley de policías esta mañana al Parlamento. Enfado del PSN, impulsor del cambio normativo, ya que a juicio de los socialistas no se puede esperar al último día para hacer aportaciones. Yo no he visto nunca, y ustedes o quien quiera de los portavoces me lo explicará, que los responsables de un cuerpo de policía den una rueda de prensa para decir que mal lo estamos haciendo algunos grupos de la oposición. Vamos a acabar con esta fractura, vamos a sentarnos todos, vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a ver qué problemas tenemos y vamos a solucionarlos. Una persona ha resultado herida en Pamplona anoche. Lo hacía tras recibir el impacto de varios balines disparados con una carabina desde una casa cercana. Al parecer disparó desde una ventana próxima y la policía municipal ha identificado al autor de los hechos. Una carabina no es un arma, no necesita permisos especiales, pero sí es capaz de causar daños, como esta tarde nos explicaban. Si estamos tirando a cortas distancias, si damos en zonas vitales como ojos o incluso en alguna otra parte del cuerpo, podrían llegar a perderlo, o si te da pues a unos 10 metros, pues en un brazo podría llegar a penetrar. Y en deportes, segundo entrenamiento con Mateo al frente de Osasuna y una novedad que pasa a formar parte del staff técnico a partir de ahora. La vuelta de Alfredo, que ejercerá de segundo entrenador, un hombre que conoce a gran parte del vestuario y que no dudó en abandonar el Atlético de Madrid tras la llamada del nuevo técnico. El corazón puede más que muchas cosas, si empiezas a darle vueltas y a ver situaciones y cosas, evidentemente no hubiera venido, eso está claro, pero si estoy aquí es por algo. La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado esta tarde en Tudela que el Ministerio destinará en Navarra más de 4 millones de euros a reparaciones por las últimas riadas, medida que se aprobará el viernes en el Consejo de Ministros para devolver la normalidad lo antes posible.
Ante más de 25 alcaldes navarros cuyas localidades han sufrido las últimas inundaciones y las principales autoridades de la comunidad foral, la ministra de Agricultura y Medio Ambiente aseguraba en Tudela que su ministerio destinará más de 4 millones de euros a reparaciones en Navarra. Reparaciones de infraestructura hidráulica, pero también a eso hay que añadir reparaciones de infraestructuras rurales. Para ello se aprobará un decreto ley el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Irán medidas para paliar los daños, irán medidas para indemnizaciones, irán medidas para tratar de restablecer la situación lo antes posible, que ya hay gente desplazada en el territorio para actuar. Y bueno, pues que también es un decreto ley que no está cerrado, en el sentido de que nosotros sabemos que todavía hay daños por valorar. A ello habrá que sumar la cobertura de los seguros agrarios que el Ministerio financia por adelantado y la limpieza de los ríos. Los alcaldes se mostraban satisfechos tras la reunión, aunque cautos. Van a aprobar de momento una partida de un dinero que son lo que nosotros hemos presentado en un principio, pues ya sales un poco más contento. Ahora falta es agilizar. Espero que las buenas ganas y voluntades que hay pues se cumplan y además que se tomen medidas rápidas. La ministra también se reunía con representantes de la Asociación Agraria Asaja en presencia del presidente de la CHE, Xavier de Pedro, cuya actitud causaba indignación en el sindicato UAGN, que invitaba a participar mañana en la concentración frente a la sede de esta entidad en Zaragoza. Se están riendo de nosotros los agricultores, se están riendo de Navarra. Los técnicos han hecho todo perfectamente, los de la Confederación, y la culpa, bueno, pues ya os digo que la tenemos nosotros por tener fincas donde las tenemos y por haber cultivado los campos y haber sembrado cuando no tenemos que sembrar, por lo que se ve. En cuanto a las ayudas de Estado, sí que se contempla todo, absolutamente todo, menos, curiosamente, el lucro cesante de los agricultores. La ministra aclaraba que los agricultores que hayan asegurado sus cultivos de primavera en años anteriores, la mayoría en Navarra, serán indemnizados por el lucro cesante, o sea, por lo que dejarán de ganar al no poder cultivar. Y por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también ha visitado la Ribera, lo ha hecho acompañado por la secretaria general navarra, María Chivite. Considera que la gestión del gobierno central con las inundaciones provocadas por los desbordamientos ha sido caótica, ha dicho de ineptitud, de descoordinación, de desinformación y de falta de prevención. Y ha pedido al presidente Mariano Rajoy que dé la cara para explicar a los ciudadanos esta gestión y ofrecer soluciones. La gente que no puede ir a trabajar. Decirle al presidente del gobierno que salga de Moncloa, que pise el barro, que esté con los vecinos y que les diga exactamente cuál ha sido su gestión, porque ha sido un caos. Y yo quiero criticar y denunciar la ineptitud del actual gobierno, porque creo que es de una insensibilidad y desde luego de una descoordinación que tiene que ser denunciada. Por cierto, que algunos medios apuntan a que el presidente Rajoy podría visitar a finales de esta semana las zonas afectadas por las inundaciones, aunque es un extremo que todavía está sin confirmar. Las protestas que hicieron hace unos días alcaldes y agricultores navarros se repiten en las últimas horas, pero esta vez en Aragón. Protestas que se repiten donde se señala también la limpieza del río. Las maletas de muchos vecinos de Pina de Ebro están hechas por si acaso. ¿Y mi maleta? ¿Las ropas? Otros te dicen que han reventado, otros que no, y estamos esperando. Y sus casas siguen tapiadas. Y era esto o los sacos con tierra. Tras horas de espera en la Plaza del Pueblo llega la decisión. Por ahora no los desalojan, pero ellos aún tienen miedo. Yo sí, nervioso, perdido. Y enfado porque creen que esta situación podría haberse evitado. Esa es la madre del cordero, que no limpian el río. El gobierno aragonés se defiende diciendo que esta gran crecida no era previsible. Y el río ha tenido una evolución diferente o extraña, como me dijo un ingeniero, a lo que se preveía. La Confederación Hidrográfica argumenta que la ley medioambiental les impide limpiar el cauce. Es que pasa todos los años. Los ecologistas que no quieren limpiar el río tienen bastante culpa de eso. Solo por defender los pajaricos y los 4 bichos que hay. Y los ecologistas advierten que una cosa es limpiar y otra muy diferente dragar el río, que eso sí destruye ecosistemas. Para ellos, la única solución real es dejar de construir en el cauce de los ríos. ...379 personas han abandonado las listas del desempleo en el mes de febrero, lo que supone un descenso de casi el 0,8% en la tasa de paro de la comunidad. El total de desempleados se sitúa ligeramente por encima de los 49.000.
El paro ha bajado en 379 personas en el mes de febrero en Navarra, un 0,77%, y el número total de desempleados se sitúa en 49.049. Con este descenso en los últimos 12 meses, el paro ha bajado en Navarra en 4.033 personas, es decir, un 7,6%. Por sectores, el mayor descenso se registró en la industria, seguido de servicios. También descendió el paro en la construcción, mientras que subió en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. En datos globales, el mayor número de parados se registra en el sector servicios, con casi 31.000 personas, seguido de lejos por la industria, con 7.500. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en Navarra un 2,18% interanual, lo que supone un incremento de 5.328 afiliados. La consejera de Economía se ha referido esta mañana a estos datos del paro en el mes de febrero, de los que ha dicho que es una noticia positiva, aunque se ha referido a ellos en términos de moderación, puesto que ha dicho que hay todavía muchas personas en desempleo. El dato pues muy positivo para el mes de que se trata, con la consiguiente moderación, porque hay todavía una parte de la población muy importante que está en una situación de desempleo y una situación no deseable, pero una valoración pues positiva de la tendencia que vemos. Pero sí que ya pues con un descenso también de más de 4.000 parados, si computamos lo que es el año, pues sí que es verdad que se viene a avalar lo que vamos viendo ya estos últimos trimestres, con la recuperación económica, el crecimiento del PIB. El buen dato del paro de febrero se forja sobre todo en la construcción. 26.000 personas encontraron un trabajo en el sector que ha liderado la creación de empleo. Antonio es uno de los nuevos contratados en la obra después de 5 años en paro. Pues indefinido, contrato indefinido. Claro, yo con suerte muy contento. He encontrado hace poco, me han llamado. Estamos un poquito mejor. Muy barato, pero bueno, va cotizando y sacando el sueldo medio regular y ya está. En febrero se han creado casi 97.000 empleos, la mejor cifra en este mes desde 2007. Cuando me dijeron que me habían contratado, fue como un ¡wow, me han contratado! Llega el día que te llaman y contento, feliz. Van aumentando los contratos indefinidos, aunque siguen ganando por goleada los temporales y a tiempo parcial. De 39 horas que tenía me la han dejado en 24. Estoy trabajando pero a 20 horas, que es lo que hay ahora. Se crea trabajo, pero a un ritmo totalmente insuficiente. Mientras estemos hablando de 4 millones de desempleados, lo que digan es tontería. La cobertura a estos parados sigue además bajando. Apenas el 57% recibe alguna prestación, el nivel más bajo desde 2003. El Comité de Empresa de Faurecia en Burlada ha pedido al Gobierno foral que apoye el plan de viabilidad que ha elaborado y que definen como económicamente viable y sin ningún despido. Los trabajadores han refrendado precisamente este plan, que ayer ya era presentado a los abogados de la multinacional. En él se proponen bajas incentivadas, voluntarias, prejubilaciones y recolocaciones en las plantas de Tecnoconfort y Faurecia Orcoyen. El comité, en cambio, rechaza el plan de recolocaciones y de prejubilaciones que ha hecho la dirección y que podría suponer, a su entender, el despido de casi 150 trabajadores. Es la empresa Mecatech de Lecumberri, de la que le hablamos ahora, que ha invertido 9 millones de euros en una planta de mecanizado que ampliará en los próximos años, con el objetivo de convertirse en una de las plataformas empresariales más relevantes del sector eólico, aeronáutico y aeroespacial. Esta empresa de mecanizados, ubicada en Lecumberri, es un claro ejemplo de la regeneración industrial a la que ha obligado la crisis económica a muchas empresas navarras. Hasta finales de 2013 operaba en esta planta Endaki 2, una empresa también dedicada al sector eólico, aeronáutico y aeroespacial, que ahora continúa Mecatech. Por motivos de ampliación de negocio y por necesidad productiva, pues un grupo de empresarios nos lanzamos a la aventura, ¿no? En este caso de adquirir estas nuevas instalaciones y a integrar una serie de productos derivados de sinergias que necesitamos, como son la calderería y el tratamiento superficial, para las demandas de nuestros clientes. Y lo hace además para seguir apostando por la cualificación técnica de los antiguos empleados. En Endaki, si no me equivoco, había cerca de 40 trabajadores, de los cuales nosotros estamos trabajando en este momento 20. Y bueno, el resto de equipos también se ha ido colocando en otra serie de empresas, porque tampoco podía esperar que
que esto se volviera a abrir, etcétera, ¿no? Gracias a Dios lo que sí que sabemos es que están trabajando en otras empresas y por lo menos ese problema está erradicado, ¿no? Hasta el momento Mecatech ha invertido 9 millones de euros para mejorar la planta de mecanizado y en los próximos 3 años seguirá ampliando la fábrica con 2 proyectos más. Es tratamiento superficial, robotizado, para integrar todo el producto. Ahí estamos hablando de una inversión en torno a 4 millones de euros adicionales. Y luego calderería muy especializada para lo mismo, ¿no? Sin duda una buena noticia para la zona, para Lecumberri, que traerá nuevos puestos de trabajo. No solo es lo que en este momento supone, sino que encima en un futuro inmediato va a suponer más actividad y más generación de empleo. Entonces, pues la valoración, pues mejor imposible. Mecatech es la tercera empresa del sector a nivel europeo y en los próximos años se convertirá además en una de las plataformas empresariales más importantes, aunando a otras empresas del sector. Madrid ha sido el escenario de presentación del último volumen del proyecto Relatos de Plomo, un trabajo periodístico que repasa las caras que ha dejado el terrorismo de ETA en Navarra. Un acto que ha estado presidido por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la presidenta Yolanda Barcina. Precisamente son las víctimas las protagonistas de esta historia del terrorismo en Navarra, contada a través de su experiencia. Ha tenido algo, yo creo que de privilegio el poder hacer este trabajo. Hemos practicado un tipo de periodismo que ya casi no se lleva. Hemos podido estar durante 2 años haciendo pues una investigación, yo creo que bastante minuciosa, consultando muchos documentos, hablando con muchísima gente. Reconstruir la historia y hacer justicia eran los retos que asumieron con este proyecto que quiere ser referente. Uno de los pilares, dijo el ministro del Interior, sobre los que asentar el relato histórico del terrorismo y lograr que esa profunda herida que en el cuerpo social de Navarra, del País Vasco y de toda España realizó con su actividad terrorista ETA, cicatrice bien. La presidenta de la comunidad foral, satisfecha de la obra por el deber cumplido, llamó sin embargo a no bajar la guardia porque advirtió que la derrota policial sobre ETA ha dado paso a otra batalla, la del silencio. De verdad, equiparar a los asesinados, a las víctimas con los verdugos, es una aberración moral, es una aberración política, es una aberración histórica. El tercer volumen de estos relatos de Plomo aborda cuestiones políticas, económicas y también sociales del fenómeno terrorista, como la violencia callejera. Y además de ese tercer tomo, el Gobierno de Navarra también ha presentado un adelanto del documental que verá la luz en unas semanas. Supone la culminación del proyecto Relatos de Plomo, que salta ahora del libro a lo audiovisual a través de los testimonios de sus protagonistas. Yo estaba aquí en el primer piso y fue un bombazo que rompieron el portal, la escalera, se cayeron cristales, espejos, se cayó todo. Entonces cuando salí vi que una botica de mi hijo estaba aquí y él estaba tirado aquí mismo. Y todavía movía la boca. Eso de no saber, de estar todo tan oscuro, no tener una señal de nada, de algo que es tuyo, que es de tus entrañas. Yo estaba de rodillas ante el sofá, pidiéndole a Dios que no le hubiera pasado nada, y entonces mi cuñado me cogió de los brazos y me dice, no pidas más por él porque él está muerto. Salieron por la parte de atrás de la casa, de la bajera, y en el momento que estaban cargando el bidón apareció Vicente Nazabal, encapuchado, y le pegó 5 tiros delante de mi hermano Salvador. No tuvieron ningún problema en matarlo delante de su hijo. Llamaron por teléfono y era mi marido, y me dijo, para el coche. Entonces paré el coche y me dijo, nos lo han matado, es nuestro Diego, nos lo han matado. El perdón es posible. No te digo que sea fácil. El odio es una cadena que te encadena al momento de dolor. ¿Tú te imaginas mi vida encadenada al asesino de mi hijo?
Pues en esa presentación de esta mañana, Yolanda Barcina, que también hacía referencia a Bildu y al hecho de que su candidato, Adolfo Araiz, pueda ser el próximo presidente del Gobierno de Navarra. ¿Existe, de alguna manera, de verdad, mayor corrupción que el apoyo explícito a una organización terrorista? Pues esto lo tenemos. Y es más, algunas de estas personas, en concreto, una de ellas, Adolfo Araiz, pues encabeza la candidatura de Bildu a las próximas elecciones y puede llegar a ser presidente del Gobierno de Navarra. Con lo cual, pues yo creo que no hay que relajarnos. Tras la presentación en la sede del Ministerio por la mañana, los autores de la publicación han ofrecido esta tarde una charla en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Javier Marrodán y su equipo han desgranado el trabajo de varios años para la elaboración de los 3 volúmenes de los que se compone este proyecto Relatos de Plomo, una publicación que incluso ha sido reconocida por instituciones europeas. Lo que nos propusieron en el Gobierno de Navarra cuando se puso en marcha el proyecto fue: nos gustaría que dentro de 40, de 50, de 100 años cualquier persona pueda asomarse a un documento, un libro en este caso, donde figure blanco o negro sobre blanco la historia de esta época. La Asociación Dignidad y Justicia ha pedido al Parlamento que apruebe una declaración institucional en la que reconozca que ETA ha cometido crímenes de genocidio y de lesa humanidad, y también que ha existido una organización terrorista que ha perseguido a un grupo de personas en su condición de españolistas. El presidente de esta asociación, Daniel Portero, ha pedido que sean a los parlamentarios la punta de lanza de una iniciativa para hacer justicia y ver la verdad de lo que ha sucedido, ha dicho, en el País Vasco y en Navarra. El derecho penal español es compatible con el derecho penal internacional y la aplicación de un artículo que es el 607 del Código Penal, que habla sobre la lesa humanidad y los crímenes de lesa humanidad, y donde se habla de los desplazamientos forzosos. España, el conjunto, es el país con más desplazados internos de toda Europa. Y en el Parlamento, duras críticas de la mayoría de los grupos de la oposición al jefe de la Policía Foral tras la rueda de prensa de ayer en la que pedía la paralización total de la modificación de la ley. Gerardo Goñi ha pasado por el Parlamento para pedir un análisis sosegado de esta nueva norma. El jefe de la Policía Foral pide en el Parlamento una ley estable y consensuada. Si no, advierte: no va a desaparecer la función de la Policía Foral por la aplicación. Es que va a desaparecer la Policía Foral. Va a desaparecer porque no vamos a poder dar el servicio que el ciudadano requiere, y como no vamos a poder dar ese servicio que el ciudadano requiere, el ciudadano se va a ir a otros cuerpos policiales que los hay en esta comunidad. Y nos va a ir dejando morir lentamente. Pero Gerardo Goñi se ha encontrado con duras críticas de la mayoría de la oposición por la rueda de prensa ofrecida en la Comisaría Central de Veloso. Yo no he visto nunca, y ustedes o quien quiera de los portavoces me lo explicará, que los responsables de un cuerpo de policía den una rueda de prensa para decir qué mal lo estamos haciendo algunos grupos de la oposición. Y qué mala es la ley que hemos puesto, o que estamos planteando. Sinceramente, creo que esto es desprestigio. No entiendo a qué viene esto, no entiendo por qué, después de todo el tiempo que ha habido para aportar y para plantear cuestiones con respecto a esta ley, es el último día cuando resulta que todo está mal. Que la ley de policía hace falta necesariamente para deshacer la fractura a la que la han llevado ustedes, porque hoy usted, jefe de la policía, está aquí interviniendo contra la mayoría de los miembros de la Policía Foral. Goñi reconoce que hay una fractura, pero que se remonta a mucho antes. La fractura comienza en el año 2010, cuando después de aprobarse una ley de la ley de policías de Navarra de 2007, creo, si no recuerdo mal, por mayoría en este Parlamento, un sindicato con un grupo parlamentario hace lo mismo que han hecho ahora en el 2013. Y eso acabó con los policías en la calle. Ahí empieza la fractura. Esa es la primera fractura que se produce. El jefe de la Policía Foral ha recibido el apoyo de UPN y Partido Popular. Y desde luego el prestigio no lo quitan unos jefes cuando lo que hacen es única y exclusivamente advertir, ni tan siquiera de cuestiones retributivas, sino advertir precisamente de los riesgos que tiene esta ley. Al final nos tenemos que plantear es si no conviene que, digamos, en el marco fuera del fragor de lo que es el final de legislatura, pues se ponga
racionalidad en el marco de una nueva legislatura. La proposición de ley se debatirá el próximo martes en comisión y está previsto que vaya al último pleno de la legislatura, el del día 26. Una persona ha resultado herida en Pamplona tras recibir el impacto de varios balines disparados con una carabina de aire comprimido desde un domicilio cercano. Al parecer no se trató de un hecho aislado, sino que fueron varias las víctimas sobre las que se realizaron los disparos ayer por la tarde. Ese presunto autor de los disparos ya fue identificado por la Policía Municipal. Nos hemos acercado a una armería para conocer las características de las carabinas. No se trata de armas, sino de simulación de armas y son de venta libre. Tampoco necesitan permisos especiales y su uso debe ser deportivo y en recintos privados que cumplan con la normativa. Pero no están exentas, como vemos, de causar daño si se usan de mala manera. Hay diferentes modelos de carabina con sus diferentes potencias y demás, y eso pues dependerá mucho también el tipo de herida que deje. Si estamos tirando a cortas distancias, si damos en zonas vitales como ojos o incluso en alguna otra parte del cuerpo, podrían llegar a perderlo, o si te da pues a unos 10 metros, pues en un brazo podría llegar a penetrar haciendo una herida. Se estima que cerca del 30% de las personas que no pueden acudir a una cita médica no lo comunica a los correspondientes servicios de citación, lo que, según el Departamento de Salud, supone un perjuicio para el resto de pacientes en espera al no poder reasignar esos huecos creados. En cifras absolutas se estima que cada año se producen alrededor de 74.000 citas fallidas sin notificación en las consultas especializadas, un 6,8% del total. En el caso de pruebas diagnósticas, la cifra es de 18.000 citas al año, el 4% del total. Y en atención primaria, 130.000 personas faltan a la consulta sin avisar. Al no avisar también y no acudir a su cita, pues puede estar poniendo en riesgo también su propia salud. Además de que al no acudir también pierde parte de sus derechos. Para otros pacientes que se podrían beneficiar del hueco que esa persona está dejando. Si se avisa con suficiente antelación, esa cita se cubre, se llama a otra persona y esa persona puede tener la cita que estaba esperando. El Gobierno de Navarra y Euskaltzaindia han firmado el convenio de colaboración para 2015. Se trata de una ayuda de 80.000 euros para realizar diversos trabajos, entre ellos sobre el corpus onomástico vasco, así como varios informes sobre normas lingüísticas y toponimia de Navarra. Además, han presentado una edición crítica de Gero, a cargo de la filóloga Blanca Urgel. En el tiempo de la entrevista profundizaremos en este acuerdo firmado hoy por ambas instituciones. La obra social La Caixa ha destinado una ayuda de 20.000 euros a Cruz Roja Navarra para la adquisición de material para el Centro de Recursos para la Dependencia. Este acuerdo de colaboración beneficiará a más de 3.200 personas usuarias, en su mayoría mayores y con discapacidad. El Centro de Recursos para la Dependencia de Cruz Roja adquirirá material necesario para personas con dependencia que se alquilará a las familias de los usuarios y que incluso se prestará en los casos de personas mayores y familias con escasos recursos económicos. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Ya dijo Urban el otro día en su adiós que intentó incorporar a un buque insignia que facilitara las relaciones con el vestuario. En este caso se refería a Pachi Puñal. No va a ser el ex capitán, pero José Manuel Mateo ya tiene a la persona que puede realizar esas funciones y otras en las que el nuevo técnico rojillo puede tener déficit.
Alfredo Sánchez Benito recupera su puesto de segundo entrenador del primer equipo, un cargo que ya ostentaba la temporada pasada. Tras consumarse el descenso, el madrileño no fue renovado y emprendió una nueva aventura futbolística llevando el scouting del Atlético de Madrid. Ahora, de la noche a la mañana, deja el club colchonero y se reincorpora a Osasuna. Yo creo que he quedado mal el Atlético de Madrid, más allá de que ellos estaban contentos con mi trabajo, al final de un domingo para el lunes le dices que te vas, entonces, hombre, yo sé que he cometido... No me porta bien en ese sentido, pero bueno, es entendible. En un sitio donde he estado muchísimos años y que me han dado todo, pues lo han entendido muy bien. Después de vestir de elástica como jugador y formar parte del staff técnico con diferentes entrenadores, Alfredo sentía que tenía que ayudar a Osasuna en este momento tan delicado. Es un club que me ha dado todo, una ciudad que me ha dado todo, y bueno, ha sido todo muy rápido y entendía que tenía que estar aquí. Evidentemente, la situación también pues favorable a mí, con la llegada de Mateo, pues quería que estuviera con él. Y la verdad que bueno, ha salido un poco dolorosa donde estaba, pero creo que necesaria. Segundo entrenamiento con Mateo al frente del equipo. Antes de saltar al césped, charla en el vestuario durante hora y media en la que han puesto los puntos sobre las IES. Es la primera vez en 22 años que veo hablar a todos y a cada uno de los jugadores en un vestuario. Porque lo normal que en el cuarto o quinto se pare un poco, pero me ha gustado mucho la iniciativa que han tenido todos, individualmente y colectivamente, me ha gustado mucho cada palabra que han dicho cada jugador, y lo cierto es que me ha gustado mucho. La verdad que no lo he visto nunca. Siempre 3, 4, 5 jugadores hablan un poco, capitanes tal, pero bueno, la verdad que me ha gustado. Walde, Joel y el portero Pérez han sido los jugadores del Promesas que, no siendo habituales con el primer equipo, se han ejercitado a las órdenes de Mateo. Olavide, Oyer y Ezquieta han sido las ausencias. 7 localidades navarras van a ser sedes de la Copa Rural BTT 2015, que comienza este mes y que finalizará en septiembre. Este mediodía era presentada una copa que alcanza su 7ª edición, con 2 grandes novedades: la vuelta de Tafalla como una de las sedes y la inclusión de las pruebas en el calendario nacional. La Copa se inicia en la Ribera con pruebas en Arguedas, Cascante y Tudela. Sangüesa, Jaurrieta, Tafalla, y serán otras localidades que van a acoger esta prueba, esta Copa, en los próximos meses. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El artista Abel Azcona ha sido sancionado esta mañana por protestar desnudo en las calles de Pamplona. Varios ciudadanos han alertado a la policía de que un ciudadano caminaba desnudo por las calles del Segundo Ensanche de la capital. Ha llegado a acceder a la Escuela de Artes y Oficios. El propio artista ha explicado que se trataba de una performance reivindicativa contra la educación reglada. Ha sido multado con 300 euros. Y Pamplona colabora en un concurso junto con los Chicago Bulls, que tiene como premio un viaje a la capital navarra para conocer los Sanfermines. La iniciativa se va a desarrollar entre los aficionados al baloncesto y tiene como premio un viaje a España, con Pamplona y Madrid como destinos. La acción además se enmarca dentro de un acuerdo que la Oficina Española de Turismo de esta ciudad norteamericana ha firmado con el equipo de baloncesto para el desarrollo de una campaña de promoción. La presencia de Pau Gasol en el equipo ha generado interés por España, que el ayuntamiento pamplonés ahora quiere aprovechar. Una custodia es un objeto de oro, de plata o de otro metal que en la iglesia se utiliza para exponer el sacramento de la Eucaristía. Pues bien, una pieza de gran valor del barroco se expone en el Museo del Prado. Se mire por donde se mire, impresiona.
Una custodia única, que hay que analizar con detalle, porque cada detalle es una joya en sí misma. Y tiene en total 1.758 piedras preciosas. Enumerarlas da vértigo: casi 5 kilos de oro, 62 perlas, un zafiro, 13 rubíes, 28 diamantes, un topacio, 168 amatistas. Lo que más llama la atención son las 1.485 esmeraldas que la adornan y que la hacen tan verde que el saber popular le ha puesto un sobrenombre terrenal. La llaman la lechuga. Fue encargada por los jesuitas de Santa Fe de Bogotá allá por 1700 y se tardó en terminar 7 años. Como toda joya famosa, tiene su misterio. Mientras se persiguió a los jesuitas, estuvo desaparecida o escondida. Reapareció intacta a finales del 19. Si quieren verla, hasta mayo estará en el Prado. Pues como les decíamos antes en el informativo, vamos a profundizar en esa firma entre Euskarabidea, el Gobierno de Navarra y Euskaltzaindia para la realización de trabajos. Por eso tenemos con nosotros a su director gerente, Maximino Gómez. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Gabón. Esa firma, ¿en qué se ha concretado esos trabajos que ahora Euskaltzaindia va a hacer para Euskarabidea y viceversa? Bueno, la firma del convenio es la renovación del convenio. En realidad es un convenio anual. Es el formato del convenio con el que el Gobierno de Navarra cumple con una entidad que es la entidad asesora oficial del Gobierno de Navarra, según dice la propia ley del vascuence, en las materias de las normas gramaticales en el euskera y en los aspectos de toponimia. Entonces, en este convenio anual lo que se detallan son los trabajos que se van a realizar durante todo el año para cumplir estas funciones. Están fundamentalmente centrados en dos aspectos, que es el corpus onomástico, una iniciativa que lleva adelante Euskaltzaindia desde el año 2005 y que consiste en conseguir una base de datos amplia acerca de toda la onomástica del euskera, desde la toponimia en todas sus vertientes, nombres, apellidos, etcétera. Claro, dependiendo de la amplitud de esta base de datos y de su rigor, es cuando Euskaltzaindia puede cumplir mejor su función asesora en cuanto a la norma. En cuanto a la toponimia, se detallan los informes que puede pedir el Gobierno de Navarra o los ayuntamientos de Navarra acerca de términos concretos, tanto de toponimia mayor como de toponimia menor, y que son preceptivos a la hora de poner el topónimo en euskera o de modificar una denominación. Por otro lado, dentro del propio convenio y aparte de lo que se subvenciona con los 80.000 euros que este año hay en la subvención de Euskaltzaindia, está también la participación de personal propio de Euskarabidea en tareas de Euskaltzaindia, entre ellos la incorporación de formas dialectales navarras al diccionario unificado o traducciones de castellano e euskera o el apoyo al servicio de calidad. Un acuerdo en el que se recogen también varias comisiones, una técnica, una de seguimiento. ¿Cuál es la función de cada una de estas comisiones y por qué son necesarias? Sí, todo convenio tiene un seguimiento para velar por su cumplimiento y para apoyar este cumplimiento. Entonces, entre las dos reuniones, la parte de la comisión técnica tiene más las funciones de controlar, revisar el cumplimiento o apoyar en el cumplimiento de los acuerdos, velar por el funcionamiento de los trabajos, y la comisión de seguimiento es una comisión de tipo más institucional que se reúne, bueno, en total son 6 reuniones al año entre las dos comisiones, en el que ya pues se aprueba el plan de trabajo concreto y se aprueba la memoria final. Además de la renovación del acuerdo, también han presentado una publicación de investigación, Gero. ¿De qué va de qué trata la publicación que hoy presentaban? Dentro del propio convenio con Euskaltzaindia, lo que ha impulsado el Gobierno de Navarra es la edición de una colección, la colección Mendaur. Es una colección que ya tiene 10 publicaciones diferentes, que es una publicación que trata sobre aspectos de filología, aspectos lingüísticos. En concreto, el número que se ha presentado hoy
la autora es Blanca Orgel, y es una edición crítica de Guero, es una edición crítica desde el punto de vista filológico. Es un trabajo filológico importante que no rompe la prosa de Achular, no rompe el libro como otras igual ediciones críticas, donde es prácticamente de difícil lectura para una persona que no está versada en estas cuestiones, porque constantemente hay alusiones, referencias o diferentes tipos de matizaciones. Estas se van recogiendo a pie de página, sobre todo al final de la obra, con lo que es una edición cuidada, que además de ser una edición crítica para su estudio profesional o para cualquiera que esté interesado, permite tener el soporte de la obra de Achular Guero, una de las primeras obras escritas en euskera. La relación entre Euskara Bidea y Euskaltzaindia diría que es fructífera en cuanto al intercambio de trabajos, el intercambio de información, de datos, de documentación. Sí, el convenio no es más que la muestra o el soporte que señala cómo dentro del trabajo cotidiano Euskaltzaindia y Euskara Bidea llevan una relación cotidiana. Como digo, la ley del vascuence designa a Euskaltzaindia como la entidad consultiva oficial en términos de norma lingüística, de tal manera que ante cualquier cuestión, problema, planteamiento, matiz, bueno, es una referencia para nosotros constante. Por otra parte, la toponimia, pues son muy habituales las consultas, que algunas, la mayor parte igual, se derivan por parte de Euskara Bidea hacia Euskaltzaindia, o también pues libremente y dentro del presupuesto contemplado para esta tarea, los propios ayuntamientos, las entidades locales en muchos casos se pueden dirigir directamente a Euskaltzaindia, ya que saben que es la entidad asesora a estos efectos, de cara a pedir informes. ¿Cuál diría que es la labor primordial que ejerce en el día a día Euskara Bidea? Bueno, Euskara Bidea efectivamente es un organismo autónomo del Gobierno de Navarra, que tiene como dos particularidades. Por un lado, gestiona los recursos que se le asignan para la promoción de la lengua vasca, y por otro lado tiene dentro de su órgano de gobierno, dentro de sus órganos de gobierno, un consejo de gobierno en el que está presente un representante de cada uno de los departamentos del Gobierno de Navarra, y en el que pues en las reuniones anuales que se tienen se aprueba el plan de trabajo, se aprueba el presupuesto, se aprueba la memoria, de tal manera que todos los departamentos puedan estar informados, tener conocimiento de las actividades que se realizan. Las actividades más específicas vienen a ser, por un lado, el asesoramiento que se da tanto a entidades locales cuando lo solicitan en el ámbito de las plantillas orgánicas, la definición de los perfiles lingüísticos o determinadas cuestiones sobre ordenanzas o normativas que consultan y se mantiene una relación cercana, ¿no? Como con los propios departamentos del Gobierno de Navarra o incluso las instituciones de la Administración General del Estado, que pueden realizar consultas acerca de la norma lingüística. Por otro lado, esta es una parte importante de trabajo. Por otro lado, lo que también llevamos adelante son actividades, acuerdos con entidades como Euskaltzaindia, de cara a impulsar o promover la presencia del euskera en la vida social. Por ejemplo, hace escasos días se ha firmado y se publicará en el boletín oficial una convocatoria de subvenciones a las entidades locales para la realización de programas de fomento del uso del euskera en el ámbito municipal, que está dotada con 147.000 euros, ¿no? Entonces, en cuanto se publique en el boletín, se abrirá el plazo de un mes para recibir los planes de trabajo anuales. Y otro gran aspecto, por no ser exhaustivo, son las clases de euskera a personas adultas. Se empezó con los funcionarios del Gobierno de Navarra, que era la labor tradicional de Euskara Bidea, la impartición de clases de euskera a los funcionarios que lo deseaban, personal al servicio de las administraciones públicas, pero ya desde hace 2 años, y contando con el cambio de sede del Euskaltegi, donde impartimos las clases, a Bartolomé de Carranza, a Ermita-Gaña, se abrió al público en general. Bueno, esto ha supuesto un incremento del orden del 30% del personal al que se da clases. ¿Y la institución que dirige tiene campo, espacio para seguir creciendo? ¿Habría que impulsar algunas otras actividades que ahora mismo no ejerce? Hay determinadas actividades que siempre resultan interesantes para su impulso, pero siempre hay una cuestión, y es, por un lado, la financiación, y por otro lado, el nivel de recursos que se tienen, y por otro lado, la ocupación de los funcionarios. Últimamente, por ejemplo, ha sido muy interesante, y es uno de los aspectos donde queremos seguir trabajando, la apertura, la puesta a disposición de los medios de comunicación y de los ciudadanos en particular y en general de Albistegune, un espacio web donde
donde se van colgando diferentes documentos, audios, sonoros o vídeos o textos de contrastada calidad, ¿no?, para que puedan descargarse y utilizarse completa. Llevamos sobre unos 200 documentos ya de todo tipo subidos a ese espacio web para que cualquier medio de comunicación pueda utilizarlos libremente. Esto complementa muy bien una de las líneas de trabajo muy mimadas por parte de Euskaravidea, que es la mediateca del euskera, que es donde se vienen recogiendo cerca de 5.000 testimonios de vascoparlantes, de vascohablantes tradicionales, de la minoría tradicional que habla en euskera, en sus propias formas dialectales. Estos están clasificados pues por dialectos, por temas, por formas, y bueno, también está disponible. Es una buena vía. Usted accedió al cargo en 2011, va a cumplir ya casi 4 años al frente de Euskaravidea. ¿Qué balance hace de la situación en la que se encontró la institución y cómo la va a dejar, o cómo está de momento? No sabemos si habrá relevo o no, pero bueno, ¿cómo está en este momento de lo que se encontró? Bueno, ha habido incorporación, como digo, bueno, pues las situaciones son las que son, y la posibilidad de acometer nuevos proyectos o proyectos pues ambiciosos pues viene delimitado por las disponibilidades tanto de personal como de presupuesto. Pero sí es cierto que hemos sido capaces de introducir determinadas mejoras de tipo técnico, por ejemplo, en el servicio de traducción que presta Euskaravidea, fundamentalmente el Departamento de Educación y otras entidades, donde hemos llegado prácticamente a duplicar con el mismo personal la productividad de las traducciones, gracias a mejoras tecnológicas. Uno de los proyectos que tenemos es introducir los mismos memorias de traducción, el mismo programa que utilizan los traductores del Boletín Oficial de Navarra, de tal manera que podamos compartir una base de datos. Este tipo de incrementos de mejoras de tipo de orden técnico que han sido posibles, bueno, pues permiten conseguir una mayor actividad, una mayor presencia del euskera y también de Euskaravidea en la sociedad navarra. Eso en cuanto a los proyectos que ya han cerrado, ¿alguno que tenga abierto y en breve pueda cerrar Euskaravidea? En breve no, en breve prácticamente estamos cerrando cuestiones. Hay uno que es concretamente muy interesante y que abre vías, es el decreto foral que fue supervisado o informado por el Consejo Navarro del Euskera en su última reunión a finales del mes pasado, un decreto foral por el que el Gobierno de Navarra crea unos certificados de conocimiento del euskera, certificados oficiales del conocimiento del euskera. Desde 1985 el Gobierno de Navarra expide el título EGA. El título EGA está reconocido e incluso auditado por instancias europeas como el nivel C1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Si bien el Gobierno de Navarra tiene distintas unidades administrativas que certifican la superación de cursos, ¿no?, esto nos había redundado en la creación de diplomas específicos para el resto de los niveles del Marco Europeo de Referencia, el A1, el A2, el B1 y el B2. Lo que hace este proyecto de decreto foral es precisamente crear los diplomas y establecer los órganos, la Comisión Oficial de Exámenes y el Tribunal Oficial que llevará adelante los trabajos de examen y de prueba. Maximino Gómez, director gerente de Euskaravidea, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gabón, buenas noches. Nosotros lo que hacemos en los últimos minutos de este informativo es repasar lo que ha ocurrido en este martes informativamente hablando, en el que hemos puesto la mirada en la Ribera, aunque esta vez no para ver riadas, sino para ver visitas. Por ejemplo, la de la ministra García Tejerina, que calcula que las inundaciones de Navarra han supuesto daños por valor de 4 millones de euros. Se ha reunido con alcaldes y agricultores de la Ribera, a los que ha trasladado las medidas que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes. Una reunión que no ha dejado satisfechos a todos. Que el viernes irán medidas para paliar los daños, irán medidas para indemnizaciones, irán medidas para tratar de restablecer la situación lo antes posible. Los técnicos han hecho todo perfectamente, los de la Confederación, y la culpa, bueno, pues ya os digo que la tenemos nosotros por tener fincas donde las tenemos y por haber cultivado los campos y haber sembrado cuando no tenemos que sembrar, por lo que se ve. También ha estado en la Ribera Pedro Sánchez. El líder de los socialistas ha criticado la labor desempeñada por el Gobierno central y le ha pedido al presidente Rajoy que salga del Palacio de la Moncloa y, ha dicho, se meta en el barro. A juicio de Sánchez, las soluciones pasan por compensaciones económicas hacia los afectados y la limpieza del cauce. Decirle al presidente del Gobierno que salga de Moncloa, que pise el barro, que esté con los vecinos y que les diga exactamente cuál ha sido su gestión.
El paro registrado en las oficinas de empleo de Navarra vuelve a reflejar un descenso del número de personas que está buscando trabajo. En concreto, fueron 379 parados los que dejaron de aparecer en esas listas a lo largo de febrero. El total de desempleados en Navarra es de 49.000 personas. Hay todavía una parte de la población muy importante que está en una situación de desempleo y una situación no deseable, pero una valoración positiva de la tendencia que vemos. Presentado en Madrid el tercer y último volumen del proyecto Relatos de plomo sobre la historia del terrorismo de ETA en Navarra. Volumen que está dedicado, entre otros asuntos, a la extorsión, la cale borroca, la coacción y amenaza a cargos públicos o el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entre los tres volúmenes hay casi 400 atentados. Hemos hecho crónicas de todos ellos. Pues al final, especialmente en las épocas más antiguas, uno siente eso que está rehaciendo algo que ha sido importante. El jefe de la Policía Foral ha llevado su queja de la nueva ley de policías al Parlamento. Enfado del PSN, impulsor del cambio normativo, ya que a juicio de los socialistas no se podía esperar al último día. Yo no he visto nunca, y ustedes o quien quiera de los portavoces me lo explicará, que los responsables de un cuerpo de policía den una rueda de prensa para decir que mal lo estamos haciendo algunos grupos de la oposición. Vamos a acabar con esta fractura, vamos a sentarnos todos, vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a ver qué problemas tenemos y vamos a solucionarlos. Peatón ha resultado herido en Pamplona tras recibir el impacto de varios balines que fueron disparados con una carabina desde un domicilio cercano. Al parecer disparó desde una ventana próxima y la policía municipal ha identificado ya al autor de estos hechos. Una carabina no es un arma, no necesita permisos especiales, pero sí, como vemos, es capaz de causar daños. Si estamos tirando a cortas distancias, si damos en zonas vitales como ojos o incluso en alguna otra parte del cuerpo, podrían llegar a perderlo, o si te da pues a unos 10 metros, pues en un brazo podría llegar a penetrar. Y en deportes, segundo entrenamiento con Mateo al frente de Osasuna y una novedad que va a formar parte del staff técnico. La vuelta de Alfredo, que ejercerá de segundo entrenador, un hombre que conoce a gran parte del vestuario y que no ha dudado en abandonar el Atlético de Madrid tras la llamada del nuevo entrenador rojillo. Y hoy, para despedirnos, les vamos a mostrar algunas de las imágenes que recoge el documental que se ha preparado en torno a los libros Relatos de plomo. Con algunos testimonios, nos vamos. Más en noticias mañana a partir de las 2. Buenas noches. Me dijo, nos lo han matado, es nuestro Diego, nos lo han matado. Nos dirigimos hacia Palmanova, ya sin prisa, porque ya no teníamos que ir ni a ningún hospital, ni a ningún... Y cuando llegué a la zona del atentado, por primera vez dije: yo soy la madre del guardia civil, que es una frase que luego he repetido muchísimas veces. Perdona, no perdonaré mientras que tenga vida. Yo no voy a decir no perdono, porque como te digo, yo estoy muy con Dios y Dios nos perdonó. No perdonas la injusticia. Los asesinos de mi padre creo que no tienen categoría para pedirnos perdón. El perdón es posible. No te digo que sea fácil. El odio es una cadena que te encadena al momento de dolor. ¿Tú te imaginas mi vida encadenada al asesino de mi hijo?